con clamor anhelan que vuelva. Esperanza eterna, anhelo sin fin de mi corazón. Maranata, Cristo viene pronto. Maranata, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Maranata, Cristo viene pronto. Dios te bendiga, hermano amado. Esta noche damos gracias a Dios en esta hora. Estoy agradecido con Dios por poder llegar a tu casa o el momento que puedas sintonizarnos. Esta hora quiero tomarme un tiempo para hablar un poco acerca de algunos estudios, temas bíblicos que quisiera abordar y que quisiera que juntos podamos explorar. Y uno de los temas que quiero hablar es un poco acerca del anticristo. La Biblia dice en el libro de Segunda de Tesalonicenses, lo quisiera buscar, dice capítulo 2, versículo número 3, dice que nadie os engañe. Este es un tiempo donde el engaño está siendo parte del sistema, pero no solamente parte del sistema, sino que parte de lo que se ha de infiltrar dentro de la iglesia del Señor. Y yo creo que el engaño siempre ha estado desde la fundación del mundo, cuando vemos que la serpiente engaña a Eva y a Adán juntamente, pero creo que este engaño va mucho más fuerte debido al proceso, al proyecto que Dios ha revelado a la humanidad en cuanto a la manifestación de su precioso Hijo Jesucristo y a toda la gloriosa palabra de Dios que se nos ha otorgado. Creo que este es un tiempo donde la revelación de Dios ha aumentado, y a través que la revelación de Dios ha aumentado, también el engaño tiene que ir acrecentándose, ¿no? Y una de las cosas que Pablo habla a los tesalonicenses en este capítulo de Segunda de Tesalonicenses 2 dice que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la rebelión y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y yo quiero hablar un poco acerca de que sí, el anticristo, dejarlo claro, no es una máquina, no es algo espiritual, será una persona de carne y hueso que tomará la manifestación completa de Satanás, porque al final se moverá la Trinidad satánica, será Satanás, el anticristo, que será como su hijo, y el falso profeta, que hará una adoración religiosa para este hombre de pecado. La Biblia le da muchos nombres, le dice anticristo, el hombre de pecado, el inicuo, el cuerno pequeño, el hijo de perdición, y así tantos nombres que la Biblia le da, pero es un hombre que se va a manifestar en un tiempo determinado y que va a imitar a muchas cosas a Cristo, y no solo a imitar, sino que lo va a querer suplantar. Y ahí es donde viene el engaño. Sé que el espíritu del anticristo ha estado operando por mucho tiempo, y eso lo podemos ver desde el Antiguo Testamento, cómo el espíritu del anticristo ha estado operando. Y yo he estado sacando un recuento en todos los personajes en los que el espíritu del anticristo se ha estado manifestando. Y es algo que yo quisiera recalcar en esta hora. Y uno de los primeros que podemos encontrar en la Escritura, en Génesis 4 y en Primera de Juan 3:12, es Caín. Y Caín se manifiesta, todavía está el espíritu del anticristo siendo revelado, digámoslo de esta forma, porque una cosa es la revelación, que podamos vislumbrarlo en personajes, en figuras, y otra va a ser la manifestación. Entonces, todas estas cosas, la revelación es
verlo en figuras, pero la manifestación es cuando el personaje del que se ha venido hablando ya se declara y diga, este es. Pero mientras tanto, lo que la iglesia tiene es una revelación de cómo se mueve, de quién podría ser y cuáles son sus objetivos. Y el primero de ellos lo encontramos, como les decía, en Génesis capítulo 4 y en primera de Juan 3:12. Y este lo encontramos, el espíritu del anticristo revelado en Caín. Y Caín es la manifestación que se dio en este varón, fue la persecución al justo. Hay algo que usted y yo debemos entender. El espíritu del anticristo va a perseguir a todo aquello que parezca a Cristo. Entonces, y no solo lo persigue, lo va a querer matar, lo va a querer destruir. Otro es Nimrod. Nimrod fue un hombre que se menciona en las escrituras como un guerrero, pero fue un hombre que instauró muchos principios espirituales del enemigo. Por ejemplo, él fue el que levantó la Torre de Babel. Hay adoración a este personaje en muchas culturas, pero este hombre habla de la rebelión o del gobierno mundial rebelde, y es lo que en el postrer tiempo que estamos viviendo ha de manifestarse, no solamente como una persona, sino una persona dirigiendo una institución gubernamental en la cual va a poder tener el control económico, social, moral y tecnológico de todo lo que esto refiere. Y esto lo encontramos a este personaje en Génesis 10, del capítulo 10 al 11. No quiero detenerme para que usted pueda tomar sus notas e ir a la escritura. Luego encontramos a Faraón. Faraón es la oposición al pueblo de Dios. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 1 al capítulo 14. Usted puede encontrar cómo es que este Faraón se opuso a que el pueblo de Dios adorara. Y en todo el proceso de Faraón vemos cómo Dios también mandó las diferentes plagas para hacer entender al corazón de Faraón que debería dejar a su pueblo ir a adorar. Pero este hombre siempre se opuso. Y el otro es Goliat. Goliat lo encontramos en Primera de Samuel capítulo 17, y este hombre nos habla de la blasfemia y desafío al ungido. Y esto es algo que estamos viendo en los últimos tiempos, cómo la gente está desafiando a Dios, desafiando la palabra de Dios, desafiando las instituciones creadas por Dios, como la familia, la iglesia, el Estado de Derecho, el Estado de Justicia, todas esas cosas que Dios ha creado. Y es la forma en la que Goliat se manifiesta, hablando en contra, blasfemando en contra del ungido de Dios. El otro personaje que encontramos con las características del anticristo es Saúl. Este lo encontramos en 1 de Samuel 15 al 31. Usted va a ver todo el desarrollo de la vida de Saúl. Fue un hombre que conoció la palabra, porque hay algo que tenemos que hablar del anticristo. Este va a ser un hombre que va a conocer la escritura, va a conocer la palabra, pero se va a rebelar contra el Dios que lo creó, al Dios que un día conoció, porque el libro de Daniel dice que al Dios de sus padres ya no va a adorar. Entonces Saúl habla de un líder religioso que persigue al ungido. Y yo quiero que esta escritura usted la vaya a escudriñar, vaya a leer cómo fue el desempeño de Saúl siguiendo al ungido de Dios llamado David. Luego encontramos a Nabucodonosor. En Nabucodonosor lo encontramos en Daniel capítulo 1 al 4, y en este hombre encontramos la autoexaltación divina, o sea, este hombre se exalta como Dios. Y ya vamos a encontrar otro personaje que tuvo la misma característica, pero en el Nuevo Testamento. Y encontramos a buscar otro. Vamos a ir un poquito más rápido porque no quiero que esto se nos alargue mucho. Luego encontramos a Amán. Amán fue el hombre que se revela en el libro de Esther capítulo 3 al capítulo 7, y este hombre fue un hombre que persiguió al pueblo de Dios, hizo un genocidio contra el pueblo de Dios, pero este genocidio no simplemente fue algo como un pensamiento, como un deseo, sino que fue algo estructurado bajo leyes, bajo principios, bajo gobierno, bajo una estructura de destrucción contra el pueblo de Dios. También encontramos a otro personaje, y este se llamaba Antíoco Epífanes, y este posiblemente está en el libro de Daniel capítulo 8 y capítulo 11. Sé que este es un personaje histórico
pero este hombre personifica la abominación y la persecución. Este hombre, dice la historia, que hizo una abominación en el templo de Dios y lejos de lo que se sacrificaba en el templo eran ovejas, cabras, becerros, pero este hombre sacrificó un animal que para el pueblo de Dios era abominación y era un cerdo, y cambió la adoración al Dios de Israel en el templo del Dios de Israel y levantó a un ídolo griego llamado Zeus. Usted puede leer la historia, pero vamos a seguir avanzando. Luego encontramos ya en el Nuevo Testamento a un hombre llamado Herodes el Grande. Este Herodes el Grande fue el que hizo esto lo encontramos en Mateo capítulo 2. Este actuó de la misma forma que Faraón, dándole persecución a los niños, porque este hombre encontró que había de nacer un rey en Israel. Y ese rey, siendo él el rey actual, él quería saber que nadie competía contra él. Entonces él empieza a dar persecución y matanza a todos los niños menores de 2 o 5 años, no me equivoco. Pero lo que quiero decir es que este rey Herodes el Grande es una persecución directa contra Cristo y contra todo aquello que sienta él que pueda ser una amenaza al gobierno que él está llevando. Eso está en Mateo 2. Luego encontramos a otro Herodes, y este es muy particular, porque este Herodes ya no es Herodes el Grande, sino que es Herodes Agripa primero. Y este Herodes Agripa lo encontramos en el capítulo 12 del libro de los Hechos, y usted puede ver algo muy particular. A este hombre empieza a autoexaltarse, al igual que lo hizo Nabucodonosor, pero este muere de una forma de un juicio divino. ¿De qué forma? El juicio divino vino sobre este hombre de una manera muy trágica, pero a la vez figurativa de la forma como será algunas muertes en el Antiguo Testamento, en el tiempo de la gran tribulación. Dice la Escritura que algunos morirán engusanados, vivos y engusanados. Y esta es la forma en la que este hombre murió, porque este hombre empezó a hablar palabras y la gente lo empezó a adorar como Dios, y la gente le decía una cosa: voz de Dios y no de hombre. Y él se atribuyó a sí mismo la divinidad, sintiéndose que era un Dios, y ahí mismo, cuando él se atribuye como él siendo un Dios, muere engusanado. Quiero darte una advertencia con esto. Tienes que tener cuidado. No exaltes a hombres, políticos, ministros, pastores, líderes, porque esta es una de las cosas que el anticristo está manifestando en medio del engaño. Y voy a ir avanzando un poquito más rápido. Luego encontramos los personajes ya revelados en el capítulo 12 y 13 de Apocalipsis. Y esta va a ser la serpiente o dragón. Recuérdate que en el Antiguo Testamento empezó como serpiente, pero ahora ya se manifiesta como un dragón. Y es el poder satánico del anticristo. Aquí ya está revelado en la semana 70 de Daniel, que más adelante vamos a tratar de estar hablando. También ya se reconoce lo que acabamos de leer en 2 de Tesalonicenses 2 como el hombre de pecado o ya el anticristo. También en Apocalipsis 13 se le conoce como la bestia del mar, y esto es un sistema político anticristiano. El mar en el Nuevo Testamento, cuando habla del mar, se refiere a las multitudes, a las naciones de la tierra. Y luego está Apocalipsis 13, también se le encuentra como sistema religioso engañoso. Y por ahí es donde viene todo el ataque. No solo va a ser un ataque político, sino también religioso. Tengamos cuidado, la iglesia no puede unirse a la política. Eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado, porque la iglesia debe mantener el dinamismo, la frescura y la llenura del Espíritu Santo, sin manipulaciones, sin humanismo, sin todas esas tintes donde el enemigo quiere engañar al pueblo de Dios. Tenemos que tener nuestro propio criterio, tenemos que tener nuestra propia alianza, y esa alianza y criterio vienen del Espíritu Santo de Dios y de la palabra de Dios. Luego, al final encontramos en 1 de Juan 2:4 anticristos. La Biblia habla de muchos anticristos, herejías que niegan a Cristo. Y usted puede ver todo eso a través de muchas personas que se han levantado diciendo que son el anticristo, que son Cristos, que son, ¿verdad?, muchos personajes en la historia moderna como en la historia antigua, y entonces usted puede ver todo eso. Pero hay algo que quiero añadir, y es acerca de
toda la tecnología que estamos viendo surgir. Algunos preguntan, pastor, mire, ¿y usted cómo ve la inteligencia artificial? ¿Y usted cómo ve el resurgimiento de todas las tecnologías? ¿Y será que el anticristo va a levantar una imagen y la imagen va a hablar? Yo le digo, antes, en mucho tiempo atrás, pensábamos que el anticristo, ¿verdad?, iba a ocupar un holograma o, ¿verdad?, alguna cosa figurativa, pero hay algo que quiero declarar aquí. Toda la tecnología hoy está buscando el control de las personas y está buscando no solamente el control, ¿verdad?, de las personas como para hacer un censo y para ver con cuántas personas cuenta. Eso mismo fue lo que le pasó a David cuando él quiso hacer un censo en Israel. Y uno dice, pero ¿por qué Dios lo juzgó por hacer un simple censo? Si él solo quería contar a las personas. Y no es simplemente que quería contar a las personas, sino que él quería ver cuánto poder tenía y no confiar en el poder de Dios. Entonces, este censo fue juzgado, y se acuerda que le dio Dios tres opciones. ¿Quieres ser juzgado por tus enemigos o por ti? Cuando le dijo que por ti, te doy tres opciones, que mueran. Ahí el Señor le dio opciones. Cómo quería el juicio. Pero ¿por qué Dios juzgó por un simple censo? Y era porque este censo era figurativo de lo que el anticristo va a querer tener en este último tiempo, que será un control de todas las personas que están a su favor. ¿Y por qué digo esto? Porque todo lo que estamos viendo, los sistemas biométricos, donde te guardan tu iris, tus huellas digitales, ¿verdad?, todas tus formas en las que te estás desarrollando, tu información personal, ya no va a ser guardado en tarjetas, en documentos, sino todo bajo un sistema. Entonces, yo quiero enseñarle algo a la iglesia. El Satanás no es omnisciente como nuestro Dios. Él no está en todos lados y él no lo conoce todo. Entonces, ¿para qué va a ocupar la tecnología? Como una herramienta para estar en todos lados, controlando todo a cada ser humano del planeta y saber toda la información de todos los tiempos. Entonces, si usted mira ahora, la lucha del hombre es parecerse más a Dios. Lo mismo que